Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Acompáñenme entonces a Efesios capítulo 5, verso 14. Efesios capítulo 5, verso 14. Quiero decirles algo. Estamos hoy terminando el breve ciclo que tuvimos de la palabra fundamentada en este pasaje. Vimos 4 sermones de 3 temas. Despiértate, digan despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Ese es el de hoy, y te alumbrará Cristo. Entonces vamos a leerlo una vez más y espero que este pasaje quede escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Dice así: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Padre, gracias una vez más por esta palabra que pido sea dirigida, Señor, a todas las áreas de nuestra vida. Gracias por ser nuestra luz, gracias por despertarnos, por, Dios mío, levantarnos y por ser la luz en nuestra vida, en nuestro sendero y nuestro camino. Permítenos hoy comprender las grandezas de tu amor, Señor. Quizá no alcanzamos a llegar a conocerlas todas, pero permítenos, Señor, estar enfocados en ti. Que cada vida, que cada corazón, que cada persona hoy esté despejado en sus entendimientos, en sus oídos, en sus intenciones y corazón, para que esta palabra produzca el fruto abundante que tú quieres que produzca en nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, todavía no estoy tan bien como habrán podido darse cuenta de mi garganta. Espero poder predicar mis 3 servicios sin inconveniente. Bueno, a ustedes les preocupa que por lo menos predique este. Vamos a ver 3 capítulos en el día de hoy. Les decía que venimos de una serie en donde es necesario que nosotros seamos conscientes de despertar. Dígale que tiene al lado, despiértate. De levantarnos. Ahora dile al que de al lado, levántate. Y te alumbrará Cristo. Quiero que se fijen en esto. El pasaje tiene un pre, un post y un contenido muy poderoso, pero muy poderoso. Y hay algo que me ha rondado en mis pensamientos todo el tiempo que he estado trabajando en este. Por eso dice. Cuando nos viene hablando de la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice. Entonces es como cuando uno dice, con razón. Por eso dice. Digan, por eso dice. Pero díganlo así con ese énfasis. Despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Entonces vamos a hablar hoy de la luz. El primer capítulo es el propósito de la luz. El propósito fundamental de la luz es doble. Los que les gusta anotar se van a entretener hoy, se van a divertir. El primer propósito es revelar para aclarar. Revelar para aclarar. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Nosotros en nuestro camino vamos a necesitar este pasaje muchas veces. Y es un pasaje que vamos a estar proclamando muchas veces en nuestra vida. Sobre circunstancias propias, personales, o sobre circunstancias de terceros, ajenas a nosotros. Pero siempre vamos a estar diciéndole: Señor, muéstrame. Señor, revélame. Señor, aclárame. Eso es una constante en el creyente. Es un anhelo permanente. ¿Por qué? Porque conocemos al que todo lo sabe. ¿Sí? Y entonces siempre vamos a estar en esa tónica. Señor, muéstranos. Uno tiene una inquietud, un deseo, un plan, un propósito. Señor, muéstrame el momento, muéstrame el tiempo, muéstrame las personas. Revela. ¿Qué estamos diciendo con eso? Señor, alúmbranos, ilumínanos.
muéstranos. Déjanos ver, revélanos. Revelar es mostrar. Revelar es descubrir, es hacer visible. Revelar es aclarar. Hoy en día, esto casi que ya no existe. Se volvió un arte antiquísimo ya para para la generación presente sobre todo. Es la del revelado fotográfico. Eso era, para revelar una foto, era un papel que recibía un impacto de luz, pero tenía que ser llevado con una luz oscura y puesto en un salón especial con unos productos químicos para que empezara la luz a revelar la imagen que se había impregnado al papel. Hoy en día, es decir, cuando uno salía de paseo, vendían unos flash, bueno, eso me cuentan mis hermanos, habían unos flash que eran unos cubos, eran 4 luces, y eso era, mejor dicho, uno miraba eso y uno decía, increíble hasta dónde hemos llegado. La tecnología es una cosa sorprendente. Entonces uno ponía eso, y eso era un bulbo que cuando uno espichaba el flash, ¡puf!, eso estallaba y sonaba. Y entonces uno tenía rollos fotográficos de 12, 24 y lo máximo era 36 fotos. Uno decía, wow, 36 fotos. Entonces cuando uno iba a tomar una foto, uno era, bueno, ¿listos? Sí. No, pero sonría. Ok, bueno, listo, vamos a tomarlo. ¿Listos? Sí. No, pero acomódese ahí. ¿Listo? Hoy se toman 20 fotos y uno empieza a eliminar. Pero en esa época no. En esa época de mis hermanos mayores, era una cosa tremenda, ¿sí? Y todo esto, entonces uno tomaba el rollo y lo tenía que llevar, y a veces los rollos duraban ahí en la mesa de noche 5 años. ¿Y este rollo de qué será? Entonces lo llevaba uno y uno se reía y se acordaba de las fotos de los hermanos mayores. Pero había que revelarlos, y parte de eso era ir a recoger las fotos y sacarlas del estuche y que le entregaran a uno un pequeño álbum. Y entonces se vendían los álbumes. Ya álbumes no venden, yo creo que no venden, ¿o sí? ¿Sí todavía? ¿Para qué? Bueno, y entonces tenía uno esos álbumes y llegaba uno, y el tema era ir a ver la foto revelada. Eso es lo que pasa en la fe, mis queridos. Tenemos ese anhelo de que Dios muestre, de que Dios revele. Ahora, no podemos vivir en el deseo de muéstranos cuáles son los deseos malignos, no, sino muéstranos tu camino. Yo lo que quiero es conocer la luz tuya. ¿Por qué? Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. El principio es ese. Entonces, cuando la luz alumbra, todo se hace visible. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo alto, todo se hace visible. Sin importar la categoría de lo que se está revelando. Lo importante es que las cosas sean reveladas. Entonces nosotros no le tenemos que tener miedo a la revelación. Es lo que quiero decir. ¿Entiendes? No le tengas miedo a la revelación. Porque donde Dios está, todas las cosas empiezan a ser claras. Entonces tenemos que aceptar la luz. Aceptar lo que Dios está revelando en nuestra vida. El segundo propósito de la luz es que la luz separa para distinguir. Segundo, anótalo así, separar para distinguir. En Génesis 1, 3 al 5 nos dice, y dijo Dios, Génesis 1, 3 al 5, y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, ¿y qué hizo? Separó. La separó de las tinieblas. Cuando uno hace una separación, uno está haciendo una distinción. ¿Sí? ¿Me van copiando? Hoy hay carne, sustancia y hueso. Pónganse las pilas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. La Biblia nos dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Entonces, cuando la luz revela, la luz está separando, está mostrando para que separemos, para que hagamos una distinción. ¿Dónde va qué cosa?
¿En dónde va cada circunstancia, cada situación, cada problemática, todo, cada pensamiento, todo? Por eso necesitamos ser alumbrados por Cristo. Ahora, entonces la luz siempre viene con el propósito de revelar, de hacer visible lo invisible, de separar, escuchen esto, de separar para dividir o separar para unificar. La luz separa para dividir, o la luz revela para separar o para que nosotros podamos unificar. Entonces hay momentos donde la luz, la revelación de Dios nos permite a nosotros distinguir entre dos cosas y tenemos que tomar una decisión. Entonces yo me separo de esta circunstancia, de esta idea, de esta intención, de este pensamiento, o me unifico a esta circunstancia, a esta situación, a este pensamiento. ¿Te vas dando cuenta? Entonces diga, la luz revela y la luz distingue. ¿Cómo lo hace la luz? La luz del Señor, alumbrando, iluminando y visibilizando. Pasemos a un segundo capítulo. Le puse así, los tipos de luz. Hay gran cantidad de maneras de reflejar la luz, de originar la luz, pero me voy a referir básicamente a 3, que creo que los encierra a todos, para que prestemos especial atención. El primero es la luz natural, los tipos de luz, la luz natural. En Génesis 1, 14 al 19 seguimos ilustrándonos en los inicios de la creación. Nos dice, y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra, la luz natural. Fíjate que aquí estamos viendo el doble propósito. La luz revela el día, la ausencia de la luz revela la noche, ¿sí? Separa el día de la noche, separa las estaciones, separa los tiempos, la luz. A causa de la luz es que nosotros vemos las estaciones, los días, los años. La luz tiene un impacto sobre el tiempo. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Lo hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Si Dios considera que la luz separa algo, yo tengo que considerar eso bueno también. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el día cuarto. En segunda instancia tenemos la luz sobrenatural. Entonces, primero la luz natural. Segundo, la luz sobrenatural. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, la luz sobrenatural, pues esta es la luz espiritual. Desde el inicio de la creación, nosotros estamos, fíjense, viendo la diferencia radical entre la luz y las tinieblas en un sentido sobrenatural y en un sentido natural. Y por medio de esta luz sobrenatural, espiritual, viene a nuestras vidas el entendimiento y digamos que somos iluminados interiormente por medio de la luz sobrenatural. El Salmo 109, verso 105 nos dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con la luz. El verbo, ¿sí? Jesucristo lo dijo, yo soy la luz del mundo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, entre otras cosas, su trabajo ¿cuál es? Revelar. ¿Y por medio de qué revela? Por medio de la luz. ¿Sí? Entonces fíjense que todo lo que envuelve, encierra, contiene algo de la divinidad de Dios, siempre va a generar una claridad, un entendimiento, una revelación. Siempre. Ahora, esta luz revela
la realidad de nuestra condición. La realidad de nuestra condición, cualquiera que sea. Y por eso no tenemos que tener miedo. Nuestra relación con Dios debe ser una relación tal que uno tenga la frescura de poder decirle: Señor, muéstrame. Señor, revélame, que tu palabra me guíe. Y entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Si en algo estamos invirtiendo cosas, tiempo, recursos, y eso no va a prosperar, no va a fructificar, no va en la línea que tiene que ir, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y tiene planes de bienestar para nosotros, pues yo quiero estar en eso. Yo no sé ustedes, yo quiero estar ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La luz del Señor. Señor, alúmbrame. ¿Cómo se busca esa luz? En una relación con Dios, la palabra de Dios, la Biblia, la oración, el asistir a la iglesia, el buscar al Señor, el orar con otros. Dios muestra de unas maneras que uno a veces se queda boquiabierto, la mayoría de las veces. Ahora, les decía que esta luz revela la realidad de nuestra condición, porque nosotros podemos estar en una condición engañosa o verdadera. No perdamos el tiempo, no temamos el llegar a identificar que hay algo que realmente no vale la pena, en donde tenemos que, yo aquí lo que estoy haciendo acá, yo tengo que madurar. Yo tengo que transformar esto, tengo que abandonar esto, tengo que aceptar esto, tengo que adoptar esto en mi vida, tengo que afirmar esto en mi corazón. Eso es lo que nos permite ver la luz, para que tomemos decisiones. En Isaías capítulo 50, verso 10, nos dice: ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad, realidad circunstancial, y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Amén. Necesitamos la luz sobrenatural. Necesitamos ser alumbrados e iluminados por el Señor. Ahora, el tercer tipo de luz es la luz artificial. Vimos la luz natural, la luz sobrenatural, y tercero, la luz ¿qué? Levanta la mano los que vinieron, por favor. Ok, gracias. Bueno, primero tenemos luz ¿qué? Natural. Segundo, luz sobrenatural. Y tercero, luz artificial. Por medio de la luz artificial se hace visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista. Por ejemplo, ustedes pueden ver, hay un tipo de luz que es la luz negra. Es una luz artificial. La luz negra es de esos focos que son como moraditos, ¿sí? Las velas esas que son moradas, que cuando se encienden aplican un tema químico basado en fósforo. Y el fósforo hace que otras pinturas o condiciones de colores que están en la oscuridad brillen por medio del fósforo. Pero hay otros tipos de luz artificial. Por ejemplo, los rayos X. Los rayos X, ¿qué es? Es un tipo de luz. Es un rayo, ¿sí? Lo que permite esta luz artificial es que sea iluminado los órganos internos que a simple vista no podemos observar. Entonces hay luces artificiales que son buenas. Digamos que en sí misma la luz artificial no es buena ni mala, aunque hay algunas que sí pueden, en su sobreexposición a ellas, puede resultar generando un daño en nuestro cuerpo. ¿El problema cuál es? El problema, queridos, es pretender que ha sido un dilema de la humanidad. Ojo lo que les voy a decir, porque aquí hay una confusión monumental, histórica, filosófica, tremendamente grande. Las personas que pretenden confundir la luz artificial con la luz sobrenatural. Ojo a lo que les estoy diciendo. Seguimos en Isaías 50:11. Estábamos en el verso 10 hace un momento. Vamos a leer el verso 11. Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos quedarán tendidos. La humanidad encendió fuegos extraños,
fuegos artificiales y pretendieron darle un toque sobrenatural a esos fuegos. Y con eso alumbrar su entendimiento, ser la luz de sus ojos, la luz que guiaba su sendero y que daba significado a su camino. Y la humanidad pecó con eso, terriblemente. ¿A qué me refiero? Que a lo largo de la historia se han vivido etapas muy oscuras en lo individual y en lo colectivo. Una de las más conocidas justamente fue una etapa que se vivió en la Edad Media, que se conoció como el oscurantismo. El oscurantismo. Para ser más claros y para generar tal vez un poco más de tristeza, fue difundido y mantenido por la jerarquía eclesial. El oscurantismo. Porque se llegó a temer que si la gente conocía incluso la palabra de Dios, iban a rebelarse. Y fue algo que trajo caos a la humanidad entera. Sus consecuencias todavía las estamos viviendo y las seguiremos viviendo por el resto del tiempo que el ser humano camine sobre esta tierra, con toda seguridad, por causa de haberse apropiado y haber confundido lo que era la luz sobrenatural con la luz artificial. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se levantó la jerarquía eclesial a defender la dogmática, los argumentos humanos para defender a Dios. Eso es una soberana tontería. Hay argumentos y debemos entender que la teología, para hablar en términos muy, muy grandes, no detallados ni al menudeo, sino en términos muy grandes, la teología son esfuerzos humanos temporales para tratar de explicar circunstancias eternas. ¿Sí? Por eso las teologías van cambiando con el tiempo. No es que cambien en su esencia de lo que tratan de explicar. Ese es el fenómeno que hay que explicar. Pero lo que sí hacen es cambiar el entendimiento de cómo explicamos tal fenómeno, cómo la humanidad entiende hoy muchos aspectos de la fe. Me explico. En estos días hablaba con un joven de la iglesia y veíamos cómo la ciencia y la fe no pelean. Los que pelean son los científicos y los teólogos y los creyentes, muchas veces. ¿En una qué? En una dogmática, en una falta de entendimiento, a veces, no todos. Hoy en día, y tuve la oportunidad de hablar con el biólogo español, pastor además, Antonio Cruz, quien ha escrito varios libros acerca de los asuntos de la defensa de la fe desde la biología, y he sostenido, digamos, algunas comunicaciones con él y le decía, oiga, doctor, yo tengo una inquietud. Cuando en la Biblia nos dice que la mujer procede del hombre y no el hombre de la mujer, eso es un cuestionamiento tremendo, una afirmación tremenda, ¿sí? Pero además nos dice que Dios tomó de la costilla, del costado de Adán, una parte para que la mujer fuera hecha. ¿Han leído eso? Entonces yo le dije, yo quiero traerle una idea. Y usted me dice si esto es muy loco, porque iba a dar una charla de apologética a estudiantes de 11 de un colegio, que me habían invitado. Y le dije, es muy loco pensar que cuando uno mira los cromosomas del hombre, es la XY, es lo que se ve cromosómicamente, la fotografía, lo que se ha revelado por medio de esa luz artificial. Ha revelado que el hombre tiene una X y una Y, y la mujer son dos X. Por tanto, cuando el hombre aporta la Y, aporta la X, y la mujer aporta lo que ella tiene es en su esencia XX, entonces quien determina el sexo es el hombre. Por tanto, la mujer
procede del hombre. ¿Sí? Genéticamente hablando. Segundo, si nosotros hablamos de cómo Dios tomó del costado de Adán, ¿qué es una X si le quitamos una de las paticas de abajo? Es una Y. Eso no es una Y. No me miren así, hombre. ¿Conocen la X? ¿Sí? ¿Alguien no conoce una X? Ok. Entonces cuando hablamos de la X, es que si Dios tomó un costado, una costilla, una porción del costado de Adán, pues era una X y le quitó la pata y quedó una Y. ¿No? Una patica, bueno, díganle como quieran, el costado, la costilla, el palito, lo que quieran. ¿Sí? Pero eso, ¿cómo podíamos conocerlo? ¿Cómo explicarlo hace 100 años? No había manera de explicarlo. Pero hoy es una hipótesis que puede ser validada científicamente y que corrobora el asunto. Entonces le dije, esto es muy loco si yo planteo esto. Me dijo, no, para nada ilógico es, no es loco. Entonces fue uno de los argumentos que utilicé, científico, para hablar y expresar asuntos de la fe. ¿Desde dónde? Desde la teología. La explicación temporal. Y así hay muchas otras razones sobre las cuales por tiempo no me puedo dirigir. Pero tenemos que comprender que la Biblia se interpreta a sí misma y la Biblia no necesita que la defiendan, porque la Biblia se defiende solita. ¿Sí? Yo lo que tengo que tener es el conocimiento general, no abusar de ese conocimiento ni apropiarme de ese conocimiento de manera que sea yo quien diga lo que está bien y lo que está mal, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Parte del conflicto del pecado humano fue justamente llegar a decir, ya que tengo el conocimiento del bien y del mal, entonces soy yo quien dice lo que está bien y lo que está mal en la vida. Y ese día la verdad se volvió subjetiva. Porque empezamos a vivir en tu verdad, mi verdad, la verdad del otro. Entonces es tu verdad, mi verdad es otra. Y todo se volvió subjetivo, todo se volvió relativo. La moral se volvió relativa. Entonces cosas que son terribles en un área son aceptadas en otra. Por ejemplo, el aborto. ¿Sí? Es un relativismo. Y cosas por el estilo. Pero lo que yo tengo que hacer es ¿qué? Es buscar el concepto objetivo de Dios. Y pedirle que alumbre mi entendimiento para poder decir, Señor, esta es la decisión que yo tengo que tomar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Con este concepto del oscurantismo, se dejó de lado lo que Dios mismo le había dado al hombre, el libre albedrío. Y por algún motivo, la jerarquía eclesial se volvió el surtidor del pensamiento de las personas. Y le dijo a la gente qué tenía que pensar y qué tenía que dejar de pensar. Y así se castró el libre albedrío. Uno de los tesoros más grandes que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios. La capacidad de elegir en conciencia. Y esto, mis queridos, fue en lo que se apoyó el hostigado hombre, las hostigadas mujeres de la época, hasta el punto que dijeron, no más, me declaro libre pensador. Pero tengo que decir, muy a pesar de lo que muchos puedan alegar en contra de esto, que el libre pensamiento es de inspiración y origen cristianos. No puede ser de otra manera, porque es lo que Dios nos ha entregado y delegado a nosotros. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se le entregó a través de ese mal entendimiento del libre pensamiento la capacidad de elegir en conciencia, y se le entregó el gobierno a la razón. Entonces se conoció esto que era el oscurantismo en una franca oposición a la religión y sus dogmas, y se levantó lo que se conoció en la historia como el siglo de las luces, que dio el origen al siglo pasado, que fue el siglo de la razón.
¿Sí? Y mientras tanto nosotros, peleando en la iglesia, si en la cena hay que dar vino o jugo de uva. ¿Sí? Ridiculeces tan grandes como esas. ¿Es posible eso, mis queridos? ¿Debemos nosotros seguir viviendo nuestra fe de esa manera? Y entonces, ¿saben cómo le empezaron a decir a este periodo? La ilustración. Estamos siendo ilustrados, alumbrados, iluminados por la razón. ¿Pero qué era? Una luz artificial, un fuego extraño, un fuego artificial. Que no era malo en sí mismo, sino la connotación que se le estaba dando. Porque a través de él se pretendió suplir las necesidades de tener luz sobrenatural en nuestro camino. ¡Qué caos! Yo aclaro que la fe y la razón no son antagonistas, como en cualquier novela México, Colombo, venezolana, peruana, coreana, sino que pueden convivir. El pastor Darío, en el prólogo del libro del pastor Arturo Rojas, Razones para la Fe, dice: la razón no tiene fe, pero la fe tiene razón. Y dice, abro comillas, el ser humano trata de alumbrar su propio pensamiento y vida de diferentes maneras, pero en esa búsqueda de luz ha terminado iluminándose con luces extrañas, iniciada, como ya se dijo, en el siglo de las luces. Se buscó el conocimiento como lámpara salvadora, pero también en las luces de la religiosidad, como la reciente fecha de las velitas, que no es otra cosa que una festividad que busca iluminar aquello de lo cual el hombre necesita escapar, la idolatría. La fiesta de las velitas es una fiesta de idolatría, esencialmente. No los estoy viendo, pero sé cómo me están mirando. Pero además debemos saber que no solo la razón y la religión, sino todo el individuo debe ser alumbrado por Dios, y eso lo apartará de cualquier oscurantismo. No podemos permitirnos un oscurantismo en pleno siglo XXI. No lo podemos permitir. Y nosotros tenemos que obrar como libre pensadores en el contexto bíblico hablando, técnicamente y estrictamente hablando, para no caer de nuevo en una edad de oscuridad cuando lo que necesitamos es la luz del Señor. ¿Cómo lograr una comprensión de todo esto? Vamos a un tercer capítulo. La luz aplicada. La aplicación de la luz. El primer punto es la condición divina. Lo primero que vemos en la creación es la luz. Es lo primero. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina lo explica. En 1 Juan 1:5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. En Dios no hay oscuridad. Digan, Dios es luz. Ahora, en esa naturaleza, cuando hablamos de la condición, estoy hablando de la naturaleza. En esta naturaleza está el origen de lo que nosotros necesitamos conocer y vivir. Eso es lo que necesitamos conocer de Dios. La luz de Dios, que Dios es luz. Ahora, dada la condición o naturaleza divina, nosotros vemos, y por eso debemos entender, la permanente e invariable intencionalidad de Dios en separar siempre la luz de las tinieblas. Siempre. En revelar lo oculto, en hacer que todo sea visible, porque es la esencia de la naturaleza misma de Dios. En ese mismo contexto en el cual dijo Dios que la luz era buena y que la separó de las tinieblas, entonces nos deja ver también algo clarísimo que está tomando otra vez fuerza a través de la nueva era, con un maquillaje distinto al que tenía incluso hace 20 años la nueva era. Pero hoy estamos de nuevo como en esa mutación de toda la creación es Dios.
Pero este pasaje nos deja ver que no todo es Dios, porque Dios no tiene en su esencia oscuridad. El universo está lleno de algo que se conoce humanamente como la materia oscura. ¿Sí? Es lo que nosotros no podemos conocer del universo hasta ahora. Entonces no podemos hacer afirmaciones que se originaron en la mitología y que se conocían como el panteísmo. El panteísmo, que era lo que decía, que la naturaleza hay que adorarla porque es divina. Entonces eso es lo que ocurre hoy, que nosotros, como no hemos cuidado de alguna manera la creación, como administradores que somos de la creación, caemos en extremismos humanos también para afirmar que tenemos que cuidarla, y a veces se cuida más la creación que las personas que administran la creación. Y por eso hoy los animales, en muchos espacios, en muchos lugares y en sociedades muy avanzadas, son más importantes que las personas. Y es más importante tener un hotel para perros y para gatos, sin que esté diciendo que sea malo una opción de negocio para algunas personas, amigos de las mascotas, porque eso en sí mismo no tiene nada de malo, sino que le demos más importancia a un perro que a un ser humano. ¿Seguimos siendo amigos? Ok. Ahora, entonces, lo que tenemos que ver acá es que la Escritura, si la leemos con claridad, no deja espacio para el pensamiento de la nueva era del panteísmo, en ninguna parte. En donde nosotros estamos unidos en nuestra naturaleza a una fuerza cósmica, sino que no nos hemos dado cuenta. Ahora, lo que cabe preguntar acá sencillamente es, ¿qué clase de Dios es aquel Dios que no sabe que es Dios? ¿Sí? Porque si lo es, ya de entrada es un Dios limitado. Solo para dejar constancia de lo absurdo de tales afirmaciones, bíblicamente hablando. El segundo punto, después de la condición divina, es la condición humana. En Efesios 5:8, que es el pasaje que nos ha servido también como marco y nos ha acompañado muchas veces en esta serie, nos dice, porque ustedes antes eran ¿qué? Oscuridad. Digan, yo era oscuridad. Entonces, ¿qué ocurre? Dios, conociendo nuestra condición, nuestra naturaleza humana, no quiso dejarnos en oscuridad, en tinieblas. Eso es lo que se conoce como la naturaleza caída. Eso es lo que yo era, no es lo que soy, es lo que era. ¿Era cuándo? Antes de conocer a Cristo. Si tú no has conocido a Cristo, estás en tinieblas. Necesitas entregarle tu vida a Cristo. Eso se resuelve muy fácil. En Juan capítulo 1, verso 1 al 5, nos dice, en el principio ya existía el verbo. Estamos hablando del Génesis. ¿Sí? En el Génesis ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. ¿Saben por qué entonces Cristo dice, yo soy la luz? ¿Y saben por qué en el principio lo primero que proyecta Dios en su creación es qué? Es la luz. Para separar, porque es su esencia. Donde aparece Dios, aparece la luz. En su propia creación. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces vemos que las tinieblas van a tratar ¿de qué? De extinguir la luz, pero no pueden. Pero si pueden confundir, lo van a hacer. Por eso tenemos que tener claridad meridiana. Por eso nos dice la Escritura que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día alcanza la plenitud. Nosotros vamos creciendo, vamos conociendo, vamos avanzando, vamos madurando. ¿Para qué? Para ver con más claridad las cosas. Y entre más vemos, más conocemos, más somos alumbrados, vemos la maravillosa sencillez de la fe. En el verso 9 del mismo capítulo de Juan 1, nos dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Mira que dice que la luz alumbra a todo ser humano. Venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él,
pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. No recibieron la luz. Mas ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Denle un aplauso a aquel que por su gracia y su misericordia nos transformó a nosotros. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo la luz que alumbró nuestro camino, nuestra vida y nuestro entendimiento? Cambió nuestra naturaleza. Llegó hasta lo más profundo de nuestro ser e iluminó todo. Y cambió nuestra perspectiva. Por eso nos dice Romanos 13, 11 al 14, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño. Despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad. No más. Eso ya no es lo que somos. Dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, la naturaleza muerta. No vivamos más allá. ¿Estamos entendiendo? Es una elección de vida, de entendimiento. Y aquí vuelve a aplicar que yo era oscuridad por causa del pecado, pero la misma persona que en el principio estaba en la creación de Génesis 1, 3, 4, cuando dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir, y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas, ese fue el principio que aplicó sobre tu vida y sobre mi vida. Dijo, no más, vamos a separar las tinieblas de la luz, porque tú no eres oscuridad, tú eres luz. Vamos a la tercera aplicación de la luz, es la condición del creyente, es decir, la naturaleza del creyente. En Efesios 5:8, la parte B, nos dice, antes ustedes eran ¿qué? Oscuridad. No, pero se me durmieron. ¿Estoy aburrido o qué? ¿No? Ok. ¿Seguro no estoy aburrido? ¿Vamos bien? ¿Somos amigos? Ok. Antes eran ¿qué? No, eso no salió bien. Vamos a empezar de nuevo. Nosotros antes éramos ¿qué? Eso. ¿Y ahora qué somos? Luz. Pero ahora son luz en el Señor. Entonces nuestra identidad en Cristo está necesariamente e invariablemente ligada ¿a qué? A la luz. La esencia de Satanás va a ser la oscuridad. Por eso cuando habla, por ejemplo, del adulterio o de la inmoralidad sexual, dice, el pan comido en oculto es sabroso. Esa es la oferta satánica del pecado. A escondidas, cuando nadie nos vea, de noche. Es la esencia del pecado. Y es la decisión que nosotros tenemos que saber rechazar inteligentemente y poner esos pensamientos, exponerlos públicamente. Por eso la Escritura nos afirma a nosotros que llevemos cautivo todo pensamiento. ¿Para qué? Para que se someta ¿a qué? A la luz, a la cruz de Cristo, a la luz. Entonces, cuando ustedes piensen tomar una decisión, oiga, yo voy a decirle esto, pero mejor no digamos nada, enciendan todas las alarmas, ¿sí? Todos los faroles rojos, disparen todas las alarmas. Espera un momento, ¿por qué? ¿Por qué vamos a tener que hablar de eso? Hay cosas que pertenecen al resorte de lo privado, ¿sí? Que no tenemos por qué andar ventilando, pero hay cosas que pertenecen al resorte de lo público. El problema es cuando queremos que lo que es no natural o no es legal, queremos llevarlo al resorte de lo privado para que no se sepa. Tengamos cuidado con eso. Un amén ahí les queda espectacular.
Ahora, como ahora somos ¿qué? En el Señor. En 1 Tesalonicenses 5, 5 al 6 nos dice: todos ustedes son hijos de la luz y del día. ¿Cuántos tiran un amén ahí a eso? Ok. No somos de la noche ni de la oscuridad. Diga, yo no soy de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Por eso es que dice, despiértate. Porque no te puedes dormir, pero a veces nos dormimos. Por eso podemos decir junto al Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Yo lo que tengo que hacer es pararme en la luz y vivir en la luz. No hay nada contra eso. Que al creer y entregarme al Señor, el Espíritu Santo ha iluminado los ojos de mi corazón, mi entendimiento, mi vida por dentro. Y entonces me convierte en una lámpara. El ojo se convierte en la lámpara del cuerpo, tal como lo establece Mateo 6, 22 al 23. Jesús lo dijo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será la oscuridad. ¿Sí? Por eso es que nos dice, no dejes que te nublen la mirada. ¿Saben qué es lo que dice la Escritura que hace Dios cuando trata con el creyente? Quita el velo que Satanás ha puesto sobre los ojos de las personas. Quitar el velo, ¿por qué? Porque si vela el ojo, vela el alma. ¿Sí? Nos velan el alma. Matthew Henry hace una afirmación citando a Paul Tillich, teólogo del siglo pasado, que dice: la causa por la que nuestras vidas resultan fracasadas es porque nuestra existencia no corresponde a nuestra esencia y se torna ambigua. Si la luz que llevamos en el corazón resplandeciese con todo su brillo en nuestra vida, los hombres la verían y glorificarían a nuestro Padre que está en los cielos. Queridos, nunca podemos olvidar lo que ahora somos. Ahora soy luz. Como consecuencia de esto voy al punto número 4 y último. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos? Seguimos. Sí, muy bien. La responsabilidad del creyente. Punto número 4. Hemos visto la naturaleza divina, la condición divina, la naturaleza caída, la naturaleza del creyente, y ahora vemos la responsabilidad del creyente. Dado lo que somos, ¿qué somos? Tenemos una responsabilidad porque somos portadores de esa luz. Isaías 61 al 2 nos dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti y sobre ti se manifestará su gloria. No puedo dejar de olvidar el pasaje del Salmo, tal vez 109, si no estoy mal, verso 20 o 21, que dice: ¿qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú. No tenemos que vivir pendientes de la oscuridad de otros, sino de la luz del Señor en nuestras vidas, y así vivir por todas partes. Bueno, con esos dos amenes creo que el Señor puede hacer maravillosas cosas. Ahora, en Mateo 5, 14 al 16, nos dice: ustedes son la luz del mundo. Quiero que pienses en esto. Hay unos atributos absolutos de Dios que Dios no comparte con nadie. ¿Sí? Dios es todopoderoso. Nadie más es todopoderoso. Pero hay unos atributos relativos que se llaman así es porque Dios los comparte con la creación. Los atributos relativos. Por ejemplo, Dios es amor y transmite ese amor. ¿Sí? Y hay un atributo
que es que Dios es luz. ¿Y entonces qué hace? Nos transmite su atributo. No hace de nosotros dioses, para que nadie se confunda, sino que nos permite tener parte de ese atributo. ¿Sí? Tenemos la capacidad de amar como Dios ama. Tenemos la capacidad de ser luz porque Dios es luz. Y nos transmite ese atributo. Por eso nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz. Subrayen eso en sus Biblias, por favor. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Dile a que tienes izquierda, derecha, haz brillar tu luz. Mis queridos, aquí no se trata del verbo que tengamos en la boca, porque el verbo es uno, es Cristo. Porque a veces uno ve creyentes que bombardean a los demás con versículos bíblicos. Y te voy a decir esto, la Biblia la tenemos que leer toda, porque toda es poderosa y eficaz, y cortante, como espada de doble filo, como nos dice. Pero no se trata de cuánta palabra sepas, sino de cuánta palabra vives. ¿Sí? Esa es la esencia. Claro, para que vivas mucha palabra tienes que consumir mucha palabra. Y es lo que tenemos que buscar. Pero no podemos ser incoherentes de coger la Biblia, ponerle un mango de hacha y comenzar a darle bibliazos a todo el mundo. Y llevar una vida que no refleja la luz de Cristo. Tampoco podemos ser una bendición en la iglesia y una maldición por fuera. ¿Sí? Tenemos que ser coherentes. Amén. Y tenemos que vivir esa palabra en nuestras vidas. Si somos luz, nosotros vamos a cumplir con la voluntad de Dios aún a pesar de las circunstancias. Porque a veces creemos que las personas que es parte de ese evangelio que se ha entregado y que a veces vemos como tan frágil en nuestro contexto, muchas veces, con pequeñas frases y cosas que pueden ser muy buenas esencialmente y emitidas con la mejor de las intenciones, pero que la gente no puede quedarse solamente con esa oblea en su vida, porque eso no es un escudo. Sí, una oblea no es un escudo, sino que tenemos que ir a lo profundo para poder estar revestidos con la armadura de la luz y la armadura del creyente. Personas que resisten los temporales. ¿Por qué? Porque el poder y la autoridad del Señor los cobija y los sostiene y los mantiene firmes. Y entonces creemos que no vamos a enfrentar problemas si nosotros hacemos esto o hacemos aquello. Y entonces que si yo sirvo en la iglesia, entonces me va a ir súper bien en la vida porque yo sirvo en la iglesia. Como que Dios dice, no, espérate, ¿cuánto te debo por haber servido? ¿Sí? O que si yo diezmo y que soy desordenado en el resto de áreas de mis finanzas, entonces que Dios está en la obligación de prosperarme. El diezmo es una bendición. ¿Sí? Es una bendición tremenda. Pero eso tiene que poner en orden también el resto de las áreas financieras de nuestra vida. Uy, ese a mí estoy como sorprendido. ¿Sí? Estudienlo, vayan a la palabra y léanlo, vean las consecuencias de lo que dice allí. Estudienlas y háganlo con entendimiento en su fe. Háganlo con la convicción del Espíritu Santo. Simplemente es así como se debe hacer. Ahora, veamos una circunstancia en Hechos 16:23, en adelante, al 31. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Está Pablo y Silvano, Pablo y Silas. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Ustedes saben que el cepo abrían las piernas y los brazos en posiciones dolorosas e incómodas para neutralizar a la persona y martirizarla.
¿sí? Pero eso no detuvo la alabanza en la boca de estos hombres. La peor de las circunstancias, quizá ninguno de nosotros ha vivido esa circunstancia. Y ahí estaban, cantando y orando a Dios. En vez de renegando, ve, y yo sirviéndote y tú me mandas para la cárcel. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas, a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse. Tenía que pagar con su vida. Entonces, si me van a matar, me mato yo aquí. Es más honorable que yo me suicide a que me maten públicamente y me expongan a un juicio. Era el concepto de la época, como kamikazes. Pero Pablo le gritó, miren a Pablo, ¿sí? Alcanzó a mirar al tipo y le gritó, no te hagas ningún daño. Pablo pudo haber dicho, el desgraciado ese que nos metió, lo quiero ver morir. No salgo hasta que no bote la última gota. El desgraciado infeliz ese que me metió aquí en la cárcel. Que pague, infeliz. No. Y entonces no te hagan ningún daño, todos estamos aquí. ¿Y saben qué hizo el carcelero? ¿Qué hizo? El carcelero pidió luz. Miren esa vaina. Qué cosa tan espeluznante esta. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. ¿Y sabe qué hizo el tipo? Se los llevó para la casa, les dio caldito de costilla con papa para que se recuperaran, les vendó las heridas, les puso vendas y se los llevó otra vez para la cárcel. Porque a Pablo se dieron cuenta de que además después que era ciudadano romano, en todas esas gestiones y vueltas en las que se metía él, en esos problemones, y entonces lo fueron a sacar de la cárcel. Pablo dijo, un momentico, porque ustedes cometieron un acto ilegal, entonces a mí no me van a sacar por la puerta de atrás de la cárcel, ustedes me van a sacar con escolta porque yo soy ciudadano romano, señor, y ustedes no hicieron un juicio como era debido. No puede ser que este tipo es romano, ¿sí? Averigüense. Entraron a la base de datos y encontraron Pablo de Tarso romano, miércoles, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? No, vamos a hacerlo, nos vamos a disculpar con el hombre. Y tuvieron que expedir una excusa pública, pero salió con la barriga llena, sanado, y el carcelero y la familia sanos y salvos. Así se conjugan los tres elementos que hemos visto. Así se conjuga el despiértate, levántate y Cristo te alumbrará a ti y a tu familia. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, digan, por eso dice. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Quiero cerrar con Efesios 5, 8 al 20. Quiero que cierren sus ojos, por favor. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos, un día caminamos a oscuras por la vida, tropezábamos y caíamos.
éramos oscuridad. Pero alguien se despertó, alguien se levantó y alguien fue alumbrado y nos trajo un poco de luz, como al carcelero del libro de Hechos. Y nació la esperanza en nuestro corazón. La vida germinó, la vida que Cristo puso. El poder del Espíritu comenzó a llegar, a invadir nuestras vidas. Y Dios sigue alumbrando nuestros espacios. Y seguirá haciéndolo. Porque a cada lugar donde tú le permitas a Dios llegar y ser Señor y Rey, ese lugar va a ser revelado. Y vas a tener que tomar una decisión en ese lugar, en esa área, en tu existencia. Elige bien. Elige bien. Despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Padre, te doy las gracias por tu palabra, por cerrar esta serie breve, Señor, con tu poder y tu espíritu, sabiendo que seremos guiados, sostenidos y afirmados en ti y en tu amor, Señor. Trae la convicción por medio de tu Espíritu Santo para que vivamos una vida íntegra, entera, para ti, Señor, por ti y en ti. Gracias por el poder que hay en tu palabra, Señor, y porque hoy podemos experimentarlo, vivirlo y ser esperanzados y encaminados. Gracias por lo que éramos antes de conocerte y donde identificamos la necesidad de ti, Señor. Permítenos hoy vivir para ti, Señor, en lo que somos ahora, luz. Que hagamos brillar la luz, que como iglesia hagamos brillar la luz. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.